Vamos a hacer una breve introducción a algunos conceptos del HDCBI que ya conocemos en realidad. Para algunos quizás sea algo nuevo, para la mayoría supongo que no. HDCBI es una de las clasificaciones que tenemos hoy en día de interfaces de transporte de video en alta definición. No fue la primera, pero fue una de las más completas, por decirlo de alguna manera, en la cantidad de funciones que tiene esta interfaz. Llamamos interfaz, en realidad no es una interfaz como nosotros nos imaginaríamos, quizás una pantalla o un menú, sino una interfaz de transporte de información, de manera que podemos enviar información que creíamos digital, por ejemplo, modulada en una señal de alta frecuencia, la cual podemos transportar a través de medios de señales que consideramos analógicas, como por ejemplo un coaxil o un UTP. En el caso del cable modem, por ejemplo, que el servicio que nos brindan algunos proveedores de Internet, funciona de manera similar. Se modula en una señal de alta frecuencia, distintas portadoras con información que es digital. En el caso de estos tres que estamos viendo en pantalla, AHD, HDTBI y HDCBI, sucede algo muy similar. El AHD generalmente encapsula solamente video, TBI y CBI suele enviar información adicional que veremos más adelante. Eh, en el caso particular de DAWA, la patente del protocolo o de la interfaz que ha creado DAWA es el HDCBI, que es, como bien dice abajo, una interfaz de video compuesto de alta definición. Algunas de las ventajas comparativas, HSBI fue uno de los primeros que comenzó con el transporte de altas resoluciones, fue el primero que comenzó con el Full HD, cuando HD y TBI solo podían transportar 720. Acá tenemos un cuadro comparativo de los distintos tamaños de resolución que puede tener el cuadro, cosa que veremos cómo nos afecta después, más adelante. Vean cómo el 1080, si bien es también lo que se llama 2 megapíxeles, 720 es lo que se llama 1 megapíxel, si bien es el doble de cantidad de píxeles, no es el doble del tamaño del cuadro. ¿Okay? Nosotros vamos a tener el doble de tamaño del cuadro, como vemos acá en el cuadro naranja, contra el 720 en lo que sería 4 megapíxeles. Y eso es porque básicamente nos estamos agrandando en dos dimensiones. Entonces, si queremos duplicar el tamaño de una imagen hacia los lados, en realidad el tamaño en megapíxeles no sería de 2, sino que sería de 4 contra el de 720. Y luego viene la resolución en 4K, que fue un lanzamiento de hace un año y medio, 2 años, que se podía transportar HSBI en 4K, pero tenía la gran limitación de poder grabarse solamente a 7 cuadros y en algunos casos como mucho a 12 cuadros por segundo, cosa que vamos a ver en un futuro no muy lejano que eso va a estar mejorando. Como podemos notar, el video en 4K, que es Ultra HD o de 8 megapíxeles, viene a ser 4 veces el tamaño del 720 o 2 veces el tamaño del 1080. ¿Okay? Una de las ventajas más grandes que tiene HDCBI es la capacidad de transportar muchas señales, muchos tipos de señales en una misma portadora. Y sobre el mismo cable, que sería, como les habíamos comentado, un coaxil o bien un UTP utilizando balones, uno de los pares del UTP utilizando balones, mejor dicho. Dentro de este mismo cable vamos a poder transportar un montón de cosas, entre ellas obviamente el video. En el caso de que las cámaras también tengan un micrófono incorporado o que tengan una entrada auxiliar para el micrófono externo, ese audio que nos envía la cámara también lo podremos encapsular en esta señal para poder grabarlo junto al video. También desde el grabador vamos a poder enviarle señales de control de PTZ. Las señales de PTZ incluyen el movimiento de tomos direccionales, obviamente, y también el control del zoom. Este control de zoom, obviamente, es para cámaras que tengan zoom motorizado.
al igual que los domos PTZ, y nos servirá entonces también para las cámaras. Han visto que hay modelos de cámaras bullet o cámaras tipo domo, mini domo mejor dicho, que tienen un zoom varifocal que en vez de ser manual es motorizado. Esto significa que lo podemos controlar desde el DVR. O sea, si bien el DVR lo controla, nosotros le podemos dar la señal al DVR desde el mismo DVR, desde un menú web, una interfaz web, entrando a través de la red, o mejor aún, desde nuestra aplicación en celular o del software de PC de manera remota. Esto significa entonces que desde la app nosotros vamos a poder estar controlando un domo PTZ. También en caso de que las cámaras tengan sensores integrados, como por ejemplo sensores de movimiento, que más adelante vamos a ver algunos, esta señal de disparo del sensor también puede ser transmitida por la misma cámara sin la necesidad de tener que cablear un par de cables extra, como sucede con un PIR común y corriente. Eso es una gran ventaja en caso de que nosotros querramos utilizar los DVR como alarmas también. Y serían más como una videoalarma porque encima con la notificación podríamos ver las imágenes, ¿no es cierto? Por ahí dice data de IoT. En el caso de que nosotros implementemos algunas cámaras que tengan algún sensor especial para alguna medición de variables de entorno especial, llamamos variables de entorno a temperatura, humedad, sensores de inundación también existen, por ejemplo, de presencia o de luz. En caso de que tengamos ese tipo de sensores, hay un modelo de cámara que funciona como gateway o como interfaz para conectar estos sensores y luego la información de dichos sensores las envía también a través del HDSBI. Y luego también hay otro modelo de cámara que tiene un sensor de temperatura y humedad integrado. Eso está bueno porque nos permite, por ejemplo, en depósitos farmacéuticos o de alimentos, tener controlado y grabado también en el video esta información, la cual también se puede exportar desde el grabador como un metadato con un cuadro histórico de la variación de temperatura y de la humedad en función del tiempo. También vamos a ver más adelante que hay algunas cámaras que tienen, algunos modelos tienen una sirena incorporada y otros tienen luces, y esos actuadores los podemos controlar desde el DVR frente a algún evento de manera manual como señales de disuasivos. Y también se transmite todo por el HDSBI utilizando un mismo cable como dijimos anteriormente. Vamos a continuar. Algunas de las ventajas más grandes que tiene el HDSBI es la distancia de transmisión. Estamos hablando de transmisión de la señal de video, no de la alimentación, ¿ok? Suele suceder que a más de 50, 70 o 100 metros, como una locura, si queremos transportar la señal y la alimentación, solemos tener muchos problemas de lluvia en la imagen o manchitas rojas, y eso se debe netamente a la caída de tensión. Si nosotros tuviésemos una fuente o transportáramos los 220 hasta la cámara, vamos a poder cumplir con estas distancias que nos especifica el HDSBI según el tipo de cable que estemos utilizando. En caso de cable UTP, como dice el gráfico, para señales de 1 megapíxel vamos a poder transportar hasta 450 metros, usando balones, obviamente. En el caso del 1080, entre 250 y 300 metros. En el caso de los 4 megapíxeles o 4K, vamos a tener un alcance de hasta 150, máximo 200 metros. Luego, en el caso del cable coaxial, ya sea RG59 o RG6, vamos a poder transportarnos entre 800 y 1200 metros en señales de 1080, perdón, de 720, y entre 500 y 800 metros en señales de 1080. Sería un 15-20% menos de distancia para señales de 4 megapíxeles y 4K. Ok, siempre mientras mayor sea la resolución, la cantidad de información digital que se tiene que modular es mayor en la señal analógica, valga la redundancia, y obviamente es mucho más sensible a las distancias. Pero bueno, vamos a ver en tablas comparativas que
en los fabricantes de balones, por ejemplo, suele ser bastante común que te especifiquen con qué distancia máxima pueden trabajar en cada una de las normas o interfaces de HD. En el caso del CBI van a ver que siempre suele ser el valor más elevado. Bueno, vamos a pasar un poquito ahora a un concepto que de nuevo siempre está bueno refrescarlo, que tiene que ver con la digitalización del video analógico, que viene de la mano de dos dispositivos básicamente. Uno son los grabadores, antiguamente llamados DVR, que son grabadores de video digital, ¿ok? Se transforma el video en digital. Y otro dispositivo que se encarga de la digitalización son las cámaras IP. Ok, siempre hago esta analogía como para que siempre trate de quedar lo más claro posible. Una cámara IP básicamente es una cámara que ya tiene un DVR integrado, pero que es de un solo canal. Ok, entonces en vez de conectarnos por un cable y transportar una señal analógica, el video ya sale digitalizado a través de una conexión de red, al igual que conectamos nuestro DVR al modem de la instalación para poder enviar el video a través de una red o a través de internet. ¿Ok? Hoy nos vamos a centrar específicamente en los grabadores, que visto desde el otro lado serían como cámaras IP con muchos canales. En un pasado se clasificaban por la marca, obviamente, según su interfaz. Teníamos los grabadores del DAWA, que se llamaban HSVR y grababan, obviamente, en formato HSVI y quizás también analógico. Después estaban los DVR Turbo, por ejemplo, de la competencia, que grababan solamente TVI y también el analógico común. Hoy en día casi, digo casi porque debe haber alguna otra marca, pero hasta marcas muy económicas, por decirlo de alguna manera, vienen también lo que se llama Fybrid o multinorma, y cuya nomenclatura ha cambiado, no es más DVR, sino que son XVR. Así que la gran mayoría de equipos que vamos a conseguir en el mercado, sean de agua, sean de cualquier marca, hoy en día se denominan XVR por su naturaleza universal de poder conectar cualquier tipo de cámara, si bien puede llegar a haber alguna que otra incompatibilidad en un modelo específico, se los comento porque me ha pasado. Generalmente suelen tener esta posibilidad de conectar cualquier interfaz de cámara HD analógica. Esto obviamente beneficia a todos, en el caso de que, principalmente a los usuarios, porque en el caso de que alguien quiera probar alguna cámara de alguna otra marca o quizás comprar para un caso en particular alguna más barata porque está grabando, qué sé yo, un closet, un armario muy pequeño y quiere poner una cámara ahí adentro, puede comprar una cámara de 5 pesos y dejarla ahí. Ahora en otro punto que quiera tener mayor calidad, poner una que sea HD y etc. Vamos a ver qué hace el DVR para poder digitalizar. El DVR recibe el video analógico a través de un cable. Sí, es importante destacar que sí o sí tiene que haber un medio físico, un cable desde la cámara hasta el DVR, porque la señal precisamente es analógica. Se encarga de digitalizarlo, o sea, convertirlo en unos y ceros para grabarlo en un disco rígido interno o bien en un disco rígido externo si es para backup. Se encarga de visualizarlo en una salida de video que puede ser HDMI o VGA, en caso de que estemos conectando un monitor Full HD, por ejemplo. Y también tenemos, en el caso de algunos equipos, la posibilidad de conectar un monitor spot, que se le llama, el cual trabaja con una señal de analógica de video CBS, que es la antigua señal que nosotros conectábamos o que veíamos conectado en edificios que ya tienen una instalación de CCTV con una cámara en la entrada y llega un coaxil a todas las teles y lo ponen en el canal 3, por ejemplo. Bueno, ese tipo de señal es la que llaman
en algunos DVR como Spot y que se puede conectar a cualquier tipo de monitor. Se lo puede ir limpiándole, por ejemplo, una ficha de coaxial a un tele. No todos los modelos de DVR lo tienen, pero es bastante práctico para poder tener una grilla separada en dos lugares distintos. También el DVR nos permita enviar señales de control a los domos PTZ, esto ya lo habíamos comentado. Es importante destacar que el protocolo con el que se le va a enviar las señales de control del PTZ tiene que ser compatible con el del domo. O sea, si nosotros estamos conectando un domo TBI, por ejemplo, que debe tener su señal compuesta también para enviar por el mismo cable, y nosotros tenemos un grabador de Tawa, en algún lado de la configuración tenemos que decirle que ese protocolo es TBI para que le pueda enviar los controles, por ejemplo, y viceversa. También los DVR se encargan de digitalizar audio en caso de que tengamos entradas RSA para conectar micrófonos externos, no todos lo tienen. Detectan señales de sensores externos. Estos sensores pueden ser de contactos normal abierto o normal cerrado, como los que se utilizan en cualquier tipo de alarmas centrales de alarmas cableadas. Y también manejan relés para poder controlar actuadores externos. Los relés, para los que no los conocen, son básicamente teclas, contactos secos, teclas de luz, que cierran y abren contactos en función de lo que nosotros le digamos, y ya puede ser de manera manual o de manera automática frente a algún evento. Y estos actuadores pueden tener distintas naturalezas, como por ejemplo, pueden ser luminarias, pueden ser un equipo de música, si nosotros lo programamos de manera horaria para que se prenda solo cuando nos vamos de vacaciones y simulamos presencia. Puede ser una sirena, puede ser una puerta, pueden ser varias cosas. Así que hay un curso que habíamos dado especializado en este tema de entradas y salida de alarma que estaba bastante bueno porque se daban algunas ideas para trabajar con esto. El video analógico lo recibe por estos conectores que vemos en la parte trasera, que seguramente todos nos hemos enojado con el chino que decidió ponerlos tan juntitos, ¿no es cierto? Yo no sé si es porque tienen los dedos muy chiquitos o qué, pero bueno, eso es lo que tenemos hoy en día en el mercado y no nos queda otra que renegar con los conectores BNC. Los famosos conectores BNC, en cada uno de estos puede ir conectada una cámara. Tenemos la limitación de cantidad de cámaras analógicas en función de la cantidad de conectores que tengamos, pero también, como dijimos, los grabadores son híbridos y permiten conectar cámaras IP. Las cámaras IP no necesitan conectores físicos. ¿Por qué? Porque los trae a través del puerto de red. Pero bueno, eso quedará para otra historia. La parte de archivo, la parte digitalizada, la envía en forma de archivos al disco rígido, la visualiza a través de la salida de video que podemos ver abajo y las transmite a través del puerto de red ya como un archivo para verlo a través de internet en los celulares o en alguna computadora. La parte de micrófonos, de conexión de micrófonos, lo vamos a ver como un audio in. Y en función del modelo del equipo vamos a tener de 1 hasta 8 quizás entradas de micrófonos. Vamos a ver que también tiene un conector que dice audio out. Este en conjunto con el audio del primer canal nos permite crear una comunicación bidireccional con el DVR. Esto no es muy utilizado y está bueno como valor agregado en caso de que se lo quieran ofrecer quizás a los clientes, porque funciona como un punto de interlocución, por decirlo de alguna manera, o de portero, contra lo que tengamos conectado y desde la aplicación de celular o desde el software de PC. Nosotros desde una computadora, desde un celular de forma remota, le vamos a poder estar hablando y obteniendo audio, obviamente, conversando con una persona que esté sentada cerca del DVR con un micrófono y un parlante conectado. Simplemente eso. También la salida de audio out se puede utilizar para programar señales de mensajes de voz, mejor dicho, los cuales nosotros podemos cargar en el DVR. Entonces les comento porque no muchos lo utilizan y también es algo que está bueno
en caso de que lo usemos combinado con sensores como los que vimos antes de PIR integrados en las cámaras o alguna función de video analítica integrada en los equipos. Si nosotros conectamos un parlante a este audio out o altavoces en el parque de una casa, por ejemplo, vamos a poder cargarle con un pendrive distintos archivos de audio que podemos grabar nosotros en la computadora. Entonces podemos grabar un audio que sea, usted fue detectado, estamos llamando a la policía, salga ya mismo porque largo a los perros, por ejemplo. Y de esa manera, una vez que nosotros cargamos ese archivito de audio en el DVR, queda guardado en el DVR y en la parte de eventos nos va a permitir seleccionar una opción que dice reproducir audio o voz tip o según cómo lo tradujeron ese día, va a decir algo distinto. Nosotros podemos tildar esa casilla y seleccionar el archivo de audio para que se reproduzca frente a ese evento. Es algo que está bueno y que hoy en día, como tenemos, y veremos más adelante, herramientas de detección mucho más eficientes, está bueno también utilizarlo. Luego a la izquierda vemos la bornera verde, que es la que utilizamos para conectar sensores. Verán que en la parte de la izquierda de la etiqueta dice 56781234. Eso es para las entradas de alarma, junto a la masa que está en el centro. Y del lado derecho tenemos 3 contactos de relé que son solo normal abierto. ¿Okay? De esa manera nosotros vamos a poder controlar elementos y conectar sensores. Este modelo del DVR es especial, no todos lo tienen, estas interfaces, y generalmente el único modelo que trae esto de los pequeños de hogar, de 4, 8 o 16 canales, termina con el código en HE, que significa Extended. ¿Okay? Luego sí tenemos equipos de 8 discos y 16 canales, más 40 y pico IP, que tienen obviamente esto integrado, pero porque son pedazo de dispositivo. ¿Cómo digitaliza entonces los grabadores? Convierten, dijimos, el video analógico en archivos binarios de unos y ceros en función del códec que esté utilizando. Llamamos códec al tipo de compresión. Este tipo de compresión vamos a ver que está en MPEG, en H264 o H265. Cada uno comprime y ocupa una distinta cantidad de espacio en el disco. Por ejemplo, el H265, que es el más moderno de todos, ocupa la mitad de espacio que el H264 y tiene exactamente la misma calidad de imagen. ¿Okay? Eso es algo que está tabulado. El H265 ocupa exactamente la mitad. Obviamente el DVR tiene que tener la capacidad de grabar en H265. Vamos a ver que en las series más económicas, que son los Cooper que tenemos hoy en DAWA, los que son serie A son solo H264. Ahora bien, los que son serie B, que tiene una B larga en el medio del código, son H265. ¿Okay? Graban el video con una cantidad de fotos o cuadros por segundo, que es lo que le da fluidez o, técnicamente hablando, resolución temporal a nuestro video. Esta cantidad de cuadros por segundo, por un fenómeno que sucede en el ojo humano, a partir de los 24 25 cuadros por segundo ya lo vemos de manera fluida y se considera algo llamado en tiempo real. Si empezamos a bajar esos cuadros, vamos a empezar a ver que se robotiza, por decirlo de alguna manera, la imagen, pero es algo que influye en lo que pesa nuestro video en el disco rígido y también en la transmisión a través de internet, junto a la resolución. Por ahí dicen también que la resolución es el tamaño de la foto, que bueno, ya lo vimos antes con los cuadritos de colores, pero está bueno destacar que a mayor resolución, la capacidad, no solamente lo vamos a ver mucho más lindo, quizás una cámara de 4K, la vamos a poder poner en tele 4K y se va a ver divino, pero la idea de la alta resolución o de la ultra alta resolución es que podamos estirar la imagen a través de un zoom digital sin perder la calidad y poder ver en detalle aún a la distancia. Suele pasar que nosotros hayamos instalado cámaras de 1 megapíxel o de 2 megapíxeles en una vereda y cuando te vienen a pedir la grabación no se lee una patente pero ni de casualidad, o con cámaras de 4 megas un poquito mejor ubicadas o con una cámara de 8 megapíxeles ubicada de manera panorámica que mire toda la calle, tranquilamente vamos a poder hacer un zoom digital y observar que se ha grabado correctamente esa patente.
¿ok? Eso es algo que hay que tener en cuenta. Las cámaras de mucha resolución nos permiten entonces tener una imagen muy panorámica, poder grabar todo lo que sucede y al mismo tiempo tener detalles de las cosas más pequeñas. Dijimos entonces que todo esto afecta en la velocidad de grabación, que se mide en kilobits por segundo, y en megabits por segundo, son miles de bits y millones de bits, respectivamente, y dependerán del códec, como dijimos antes, y de forma proporcional a los FPS y a la resolución. Esto significa que con la mitad de ese FPS nos ocupará la mitad de espacio, con la mitad de resolución nos ocupará la mitad de resolución, y combinando estos podemos jugar para tener una distinta velocidad de grabación y una distinta ocupación de disco rígido. Si nosotros estamos medio jugados con el presupuesto, tranquilamente podemos ajustarnos a, a una cantidad de días que nos piden de grabar con un disco más pequeño si optimizamos cada una de las grabaciones en función del objetivo que tiene determinada cámara. Por ejemplo, si yo tengo una cámara en un pasillo de una clínica o lo que sea, nosotros ya con poder observar que hay presencia o no en ese pasillo es suficiente. Entonces quizás grabar a 25 cuadros es un despropósito, vamos a estar ocupando mucho espacio en el disco y quizás nos interesa más tener un poquito de calidad en el video, qué sé yo, 2 megapíxeles por ejemplo, y con 8, 9 o hasta 10 cuadros por segundo ya es suficiente. ¿Okay? Vamos a ver que en un video puesto en 10 o en 12 cuadros se ve fluido y es algo digno, digamos, como para poder obtener información. Ahora, si estamos grabando una cámara que está en la calle y suceden cosas, un accidente de tránsito, por ejemplo, o estamos grabando una caja registradora y queremos observar detenidamente los movimientos de una persona que la maneja, es necesario sí grabar a muchos cuadros porque son cosas que suceden más rápido. Es eso lo que llamamos entonces resolución temporal, a poder ver en detalle en cosas que suceden más rápido. Pasamos ahora a otro tema que sí ya es novedad desde el año pasado, que es una función que se incorporó en algunos modelos de grabadores y en algunos modelos de cámaras IP. Vamos a ver que en la serie Cooper tenemos estas funciones de Smart Motion Detection Plus. Básicamente el SMD Plus es un post procesamiento que hacen los DVR o las cámaras de la detección de movimiento estándar que tenemos en todos los modelos de DVR para filtrar si ese movimiento se disparó por una persona o un vehículo. Dahua tuvo una excelente idea de incorporar esta función, o mejor dicho, el menú de esta función dentro de toda la serie Cooper, por ejemplo. Lo he visto en muchos grabadores ya, puede ser que alguno no lo tenga. Si le actualizan el firmware, es muy probable que aparezca este menú y que lo puedan configurar. Hay una realidad de que los DVR Cooper de serie A tienen un procesador que ni siquiera soporta grabar en H265, imagínense cómo debe funcionar esta analítica que reconoce personas o vehículos. ¿Okay? Lo comento desde ahora para que no se lleven sorpresas si es que no tiene un funcionamiento muy preciso. Siempre nosotros como representantes principales importadores de la marca solemos dar esta información más que nada para que después no estén renegando y filtrar siempre qué tecnologías sabemos que funcionan bien y cuáles quizás están aplicadas de manera media eh, por arriba, por el mero hecho de querer incorporar un deber. La cuestión es que en los serie Cooper de la línea A, esta función está medio de adorno, en los de la línea B te permite implementarlo en un canal y funciona bastante mejor, pero no es inteligencia artificial. Luego tenemos 3 modelos, en realidad hay varios, pero ya probados y en distribución, tenemos 3 modelos de grabadores que se llaman XBR serie 5000 y tienen un guión I al final del código. Ese guión I significa que el XBR tiene inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial es un chip especial
que el mismo chip que hace la codificación del video permite reconocer figuras humanas y de vehículos. Esos modelos son los que realmente tienen una tasa de efectividad de filtrado de falsas alarmas del 99, mayor al 99%, que es lo que vamos a presentar entonces ahora en adelante. Nosotros teníamos la detección de movimiento tradicional, que la hemos utilizado muchas veces en lugares de interior, porque en el exterior es imposible en un jardín poner una detección de movimiento sin llenarnos de falsas alarmas, ¿no es cierto? Y la realidad es que no es muy eficaz y solemos caer en el cuento del lobo de que se me está disparando todo el tiempo, no le doy más bolillas y el día que tengo realmente un problema por no haberle prestado atención, me robaron el auto, por ejemplo. En el caso del uso en interior, suele funcionar un poco mejor, no obstante, con cualquier luz que se prenda o que entre por la ventana o sombra que se mueva porque se mueve el sol durante el día, nos va a disparar también detección de movimiento. La idea entonces de esta nueva función es poder filtrar todos estos falsos disparos y solamente detectar movimiento cuando este es disparado por una forma humana o un vehículo. Simplemente nosotros vamos a poder activarlo en la parte de visualización que dice display, tildando esta casilla que dice SMD Preview. De esa manera nosotros en la imagen, como vemos a la derecha, vamos a poder tener la localización del objetivo en la vista previa que tengamos a través de un monitor, por ejemplo. También nos permitirá guardar esta detección, este metadato de detección de humano o detección de vehículo para las grabaciones, de manera que nosotros lo vamos a poder utilizar como herramienta para hacer una búsqueda forense mucho más ágil. Si nosotros tildamos luego en el playback solamente la casilla que dice, por ejemplo, humano, nos va a marcar en la línea de tiempo todas las detecciones de movimiento que hizo, pero solamente nos va a mostrar las que hayan sido por un humano y lo mismo con un vehículo. Nosotros también podremos activarlos desde una interfaz web, simplemente, o desde el menú con el teclado, mouse y el monitor. Simplemente tendremos que, obviamente, configurar primero la detección de movimiento, pintando la región, el umbral, la sensibilidad, etcétera, como hacíamos siempre. En este caso, como vamos a tener un filtrado posterior, no nos importa tanto el hecho de que sea muy sensible, porque eh, todo lo que sea falso disparo se va a filtrar después. Así que podemos dejar la sensibilidad bastante alta. Simplemente tenemos que ir a este otro menú que dice Smart Motion Detection, habilitarle la casilla que dice Enable y elegir qué tipo de objetivo queremos detectar, si es humano o si es vehículo. Luego también tenemos una pequeña opción que nos permite seleccionar un grado de sensibilidad de 3 niveles, bajo, mediano y alto, que eso tendremos que ajustarlo en función de cómo se comporte en determinada escena. De esa manera ya vamos a tener configurado el SMD y luego podremos ver en la aplicación de celular, el DMSS Plus, si nosotros activamos la recepción de eventos de detección de movimiento, solamente nos llegarán aquellos que se hayan disparado por personas o vehículos, en función de lo que hayamos configurado, como se ve abajo a la derecha. Esto ya está incorporado en la aplicación, basta con que la tengan actualizada y obviamente tengan equipos que soporten esta función. En el caso de las cámaras IP, nosotros también tenemos una alternativa que la analítica está embebida en la cámara, ¿ok? No en los grabadores, la analítica la hace en la cámara y el grabador simplemente detecta el evento que le dispara la cámara. Luego el funcionamiento desde ahí para afuera es el mismo. Nos puede llegar el push al software o a la aplicación. La alternativa analógica, como decíamos antes, tenemos grabadores que terminan con una letra I en el código. Y es una alternativa, yo creo que es un poco más viable y
y más valiosa, en el sentido de que en alguna instalación ya existente, si nosotros queremos agregar esta analítica, que es bastante novedosa y muy buena para reemplazar quizás un sistema de alarma, basta con quitar el DVR antiguo que tenga y instalarle este nuevo con la analítica embebida. Estos equipos nos permiten llevar a cabo la analítica absolutamente en todos los canales analógicos, ¿okay? Solo en los analógicos, no en los IP, pero en todos los canales. No tenemos una limitación en la cantidad de canales que nos hace detección de movimiento inteligente. Bueno, acá nos comenta un poquito cómo sería la mejora, básicamente sin cambiar el cableado y la instalación, solamente cambiaremos el equipo a uno que tenga inteligencia artificial. De nuevo, hay modelos que aparece el menú de SMD Plus, pero si no es de estos que tienen el guión I, que realmente tiene inteligencia artificial, puede llegar a ser algo erróneo. O sea, el grado de filtrado del 99% lo logramos solo con estos equipos. Pasamos ahora a otro tema que viene un poco de la mano de esto de la detección efectiva, que es la vigilancia activa. La vigilancia activa es la capacidad que tiene un sistema de seguridad electrónico, en este caso sistemas de video, para responder de manera inmediata ante una amenaza que puede ser una intrusión, por ejemplo, en el caso de que nosotros estemos en casa con las zonas exteriores encendidas o no estemos, una intrusión de forma automática o interviniendo una persona de manera manual y preferentemente de forma remota, ¿ok? No queremos estar ahí cuando un delincuente esté queriendo entrar a nuestra casa. De esta manera nosotros vamos a poder contar con distintas herramientas, tales como sensores instalados y cableados a un DVR con entradas de alarma, por ejemplo, o, o sensores que estén integrados también en las cámaras, que veremos más adelante, o actuadores, y también necesitaremos actuadores de señalización para la disuasión de estos delincuentes. Estos pueden ser sirenas, altavoces, luces, barreras o cerraduras en el caso de que estemos bloqueando puertas. En el caso de las sirenas, altavoces y luces, a través de una detección ya sea automática o que pase a través nuestro porque nos llegó la notificación y luego nosotros disparemos la sirena para chequear de que eso sea realmente un intruso, ¿no es cierto? Nos brindan la posibilidad de disuadir al delincuente, creando la sensación de que fue detectado, obviamente, porque se va a dar cuenta, y en caso de que tengamos altavoces, como les había comentado anteriormente, podemos o hablar directamente desde el teléfono, diciéndole que fue detectado, que es de la policía en camino, o que va a largar a los perros, o también de forma automática en caso de que tengamos los mensajes pregrabados en el DVR. ¿Okay? Algunas herramientas con las que contamos son entradas de alarma para sensores externos que sean ajenos al video, como vimos en los primeros DVR. También tenemos cámaras CBI con sensor PIR integrado, en caso de que no querramos cablear un sensor externo. Tenemos analíticas con inteligencia artificial de IBS. IBS llamamos a la detección de cruce de línea de un objeto, o el SMD Plus, que es el que vimos anteriormente. De esta manera vamos a tener solamente disparos de alarma cuando, dijimos, aparezca un humano o un vehículo. Contamos con equipos con salidas de audio, ya sea en los grabadores o también en las cámaras IP. Lo que tienen de bueno las cámaras IP es que tienen muchas interfaces de audio y de alarma, como vimos que tienen los DVR. Pero lo bueno de eso es que nosotros, a través de un solo cable de red o un radioenlace, por ejemplo, vamos a poder transmitir todo ese audio de entrada o de salida, o esas alarmas, sensores o actuadores de entrada y de salida, a través de un medio de red, sin la necesidad de tener que cablearlo como sucedería en un DVR. O sea, hasta el DVR, digamos. Solamente cableamos la cámara o llegamos con el radioenlace a la cámara y cableamos ahí cerquita de la cámara todos los sensores, parlantes, micrófonos, etc.
Tenemos también salidas a relé integradas en los XBR o en las cámaras para control de reflectores, luces y sirenas. Y también tenemos cámaras HSBI con LED estrobo, o sea que parpadea, y sirenas integradas. Eso, obviamente en función del modelo. Y nos facilitaría mucho las cosas en caso de que también no querramos ni comprar reflectores, ni cablear reflectores, ni sirenas. Vamos a ver algunos modelos. Estos dos modelitos de cámara son ya de moneda corriente. La de la izquierda es una cámara de 2 megapíxeles con un ángulo bastante amplio de video de 112 grados. Tiene un sensor PIR que alcanza unos 10 metros de distancia y sirve también para exterior. ¿Okay? El PIR creo que también tiene una apertura de 110 grados más o menos. Luego el de la derecha es un modelo de cámara, verán que tiene forma de sensor de movimiento, pero tiene una cámara integrada en el puntito negro, que está más abajo. También la señal del PIR es transmitida a través del HDCBI, como charlamos antes. El alcance es de 12 metros y la apertura del video es de 100 grados. La única diferencia esencial con la de la izquierda es que este solo es para interior. ¿Okay? Luego también tenemos estos dos modelos que son bastante más modernos. Estas son cámaras que tienen un LED integrado, el cual nosotros desde el DVR le podremos decir que lo encienda de manera constante o que parpadee si detecta algún intruso. La de la izquierda es una cámara de 2 megapíxeles, la de la derecha es de 5 megapíxeles. Hoy en día los Cooper de la línea B graban cámaras de 5 megapíxeles, brindando entonces mucho mejor detalle a la hora de ampliar una imagen, como dijimos antes. Ambas son para exterior, pero la de la derecha tiene un PIR un poco más poderoso de 15 metros y también tiene la sirena integrada, que eso es un valor agregado bastante grande porque no solamente al delincuente le va a estar parpadeando una luz, cosa que es muy probable que vea solamente él, sino que además va a empezar a sonar una sirena que puede también ser escuchada, por ejemplo, por algún vecino o por algún perro que nosotros tengamos y que empiece a ladrar como loco. Si nosotros esto lo combinamos con el SMD Plus, primero que el evento de detección de movimiento no va a ser solo por video, como tienen las cámaras comunes, sino que además va a estar filtrado por la detección del sensor PIR que tiene la cámara. Entonces ya de por sí la detección de movimiento va a ser bastante más eficiente y el evento de detección de movimiento que le llegue al DVR va a estar bastante más filtrado, porque no va a ser por video, sino por alguna presencia o algún cambio de temperatura brusco entre los haces del sensor. Sumado a esto, si nosotros tenemos un XBR con inteligencia artificial, imagínense que las alertas solamente van a ser por intrusos y podremos considerarlo realmente entonces un sistema de alarma. Algo que me olvidé agregar acá, pero que también está bueno saberlo, es que los equipos de la serie Cooper, de la línea B larga, tienen un menú en la parte de alarma que vamos a ver que dice Disarming. Ese menú es nuevo también, nosotros lo podemos configurar desde ahí, lo que le diremos es si está habilitado o no la función de Disarming y, mejor dicho, desarme, y nosotros le podemos decir qué opciones de disparo son las que armamos y desarmamos luego desde el cliente, o sea, desde la aplicación. Veremos luego en la aplicación, cuando entramos a la parte de dispositivos y le tocamos en el dispositivo en cuestión, obviamente tiene que ser de esta familia, nos va a aparecer una pequeña opción para habilitar y deshabilitar que dice armado o desarmado. Con ese botón nosotros, si obviamente teníamos el menú activado en el DVR, vamos a poder armar y desarmar las opciones de disparo que tenía el DVR configuradas en ese lugar. De esa manera nosotros, si por ejemplo para la detección de movimiento teníamos configurado que reproduzca un audio o que mande un mail o que cierre un relay y haga sonar una sirena, si nosotros nos vamos de casa, vamos a poder desactivarlo desde ese menú y de esa manera cuando haga una detección, mejor dicho, cuando llegamos a casa, lo desactivamos de ese menú y cuando haga la detección no va a hacer sonar la sirena, por ejemplo, en el caso del control de reles.
Eso igual vamos a dedicarle seguramente un curso práctico más cortito, no como este. Algunas cuestiones que, como les dije, van lanzando nuevas, la mayoría incluidas en actualizaciones de firmware. En esta ventanita que vemos acá está la parte de la detección de movimiento. Fíjense que una casilla dice habilitar detección de movimiento y la otra a la derecha dice habilitar el PIR. En el caso de que la cámara tenga un sensor PIR, este botón va a estar habilitado para poder activarlo. Si no, va a quedar en gris y no vamos a poder hacer nada. Y si tocamos abajo donde dice más ajustes, se nos va a abrir un cuadro que está a la derecha, donde vamos a ver dos opciones que dicen luz blanca y sirena. En caso de que la cámara tenga luz blanca o sirena, o ambas, esto también se nos va a habilitar para poder activarlo o desactivarlo y que se dispare frente a esta detección de movimiento. En el caso de las cámaras IP, hoy en día nosotros contamos con un modelo, si bien hay varios, contamos con un modelo de cámara que integra estas funciones de vigilancia activa. ¿Por qué? Porque tiene también una luz blanca bastante potente y una sirena. La diferencia de esta sirena con la de la cámara anterior es que en realidad es un altoparlante, es un speaker al cual nosotros le podremos cargar archivos de audio a la cámara y en caso de que haga una detección de una intrusión por cruce de línea con detección de forma humana o de vehículo que está integrado en la cámara, va a poder hacer sonar una sirena, un ruido de sirena mejor dicho, o bien reproducir un mensaje de audio que nosotros le hayamos grabado. Se suele utilizar mucho para llamar la atención en lugares que tienen tránsito prohibido o que tienen estacionamiento prohibido. En algún lugar que tenga estacionamiento reservado, por ejemplo, en un determinado horario para una determinada persona, le podremos colocar esta cámara que le haga un llamado de atención a la persona que está estacionándose en ese lugar y que además le reproduzca un mensaje de audio diciéndole que está prohibido y que salga de ahí porque le van a hacer una multa, por ejemplo. Luego, obviamente, tiene todo lo que les había comentado de interfase de audio y alarma que suelen tener las cámaras IP de esta gama. Finalmente, un último detalle que tiene que ver con la disuasión, pero ya no activa, sino pasiva, en el sentido de que, a diferencia de la disuasión activa, que necesita hacer algo frente a la detección de algún hecho, la disuasión pasiva suele ser para disuadir a gente que no podemos detectar que está haciendo algo malo, sino que tiene la intención de hacer algo malo. Y se suele dar en lugares que son de tránsito público, por ejemplo, comercios, locales, etc. Si una persona nos quiere robar algo en una tienda, por ejemplo, no vamos a poder saberlo hasta que no lo vimos que se lo robó en una grabación. De hecho, es muy difícil también por analíticas poder detectar que alguien se está robando algo en una góndola, porque es normal que alguien agarre algo de una góndola. De esa manera, entonces, llamamos disuasión pasiva a un efecto gran hermano para crear la sensación de observación y control constante. Nosotros podemos crear esto con medios muy simples, sencillos y ya muy comunes en muchos supermercados de origen chino, que te ponen los monitores con la grilla de cámaras a la vista, cosa que vos llegues y veas todos los lugares que están observados por cámaras. Obviamente, tienen que estar absolutamente todos los pasillos cubiertos porque si no van a saber qué lugar está vulnerable. Pero la idea es un poco eso, que esté todo cubierto y que esté a la vista el monitoreo de estos lugares. Después podemos utilizar ya cosas un poco más avanzadas como la detección de rostros. No digo reconocimiento o identificación, sino detección. Hay también los DVR de Cooper de la serie B y los modelos no Cooper de la serie 5000 permiten hacer la detección de rostros en el primer canal. Obviamente eso te deshabilita las demás analíticas del video, pero te permite mostrar en la salida del monitor todas las caras que va capturando el DVR. Si bien no te dice quién es, solamente guardan la captura de la cara, pero una persona que está ingresando a un lugar y que ve que su cara quedó guardada en algún lado, va a pensarlo dos veces antes de mandarse algún moco, ¿no es cierto? Lo mismo, como les comentaba antes, con cámaras ya un poco más, con analíticas más avanzadas, como por ejemplo la detección
de un ingreso prohibido o un estacionamiento en la zona prohibida. Y con respuesta activa, en este caso, puede llegar a ser, en caso de que la cámara